Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi querido espectador, dama o caballero. Mi nombre es Mateo Granda, soy estudiante de medicina de sexto ciclo y estoy cursando la materia de Imagenología 2. Por esta misma razón voy a presentar dos temas bastante interesantes, los cuales son artritis gotosa y artrosis. Vamos a empezar como tal por artritis gotosa. Lo que tenemos que entender antes que nada es la etiología de esta enfermedad. Esta de aquí se da por la acumulación de microcristales de urato monosódico en las articulaciones o en las inmediaciones de estas. ¿Esto por qué se da? Este de aquí es por el aumento como tal del ácido úrico en el organismo. Se puede dar por distintos mecanismos, pero el principal como tal es la falta de excreción de este. Y otro podría ser la sobreproducción, pero ese no es tan común. Entonces, aquí tenemos antes que nada una radiografía de la mano derecha póstero anterior, en la que podemos ver como tal de primero se presencian masas densas en los tejidos blandos que rodean las articulaciones como tal, especialmente notorias como podemos ver en el dedo medio y en el dedo pulgar también. En el nivel de las articulaciones en este caso serían interfalángicas, proximales y en el primer dedo como tal son metacarpofalángicas. Además de eso, también podemos encontrar lo que es aquí erosiones. En este caso son muy comunes el hecho de encontrar esta clase de erosiones que son en sacabocados, como podemos ver aquí. En este caso, a nivel de la falange, sí, de la falange proximal del cuarto dedo, en la parte distal, donde podemos ver, por ejemplo, estas erosiones tipo sacabocados. Igualmente podemos ver, por ejemplo, en el segundo dedo, a nivel de igual articulación interfalángica proximal y distales también. Estas de aquí son muy características, como digo, de estas lesiones. Y también lo que podemos, digamos, apreciar como tal es que de cierta manera aquí está conservada la homogeneidad en los huesos, a diferencia de otras patologías en las que vamos a ver ya que están más heterogéneo como tal. Porque en este caso como tal, a diferencia, por ejemplo, de una artritis reumatoide. Y además de eso, también a tomar en cuenta el hecho de que las articulaciones se ven los espacios conservados, como podemos notar. Entonces, eso. Ahora, tenemos la etiopatogenia. Este de aquí como tal, digamos, va a ser como de cierta manera el orden en el que se van presentando la enfermedad. Entonces aquí tenemos primero la hiperuricemia, el crecimiento como tal. Tenemos la cristalización del urato monosódico, la acumulación y el depósito en las articulaciones. Se da una fagocitosis celular e inducción como tal del inflamosoma, que ya es cuando podemos ver aquí esta clase de edema, la respuesta inflamatoria aguda y tenemos las presentaciones sintomáticas del ataque de gota, porque eso de aquí es una enfermedad que cada cierto tiempo se exacerba, que luego pasa como tal a un estadio crónico en el caso de que continúe. Entonces, aquí tenemos, con lo que estaba explicando, por ejemplo, la hiperuricemia sintomática, enfermedad renal crónica que uso de ciertos medicamentos y trastornos metabólicos se puede presentar. Tenemos la predisposición genética, que es la presencia de polimorfismos en los transportadores como tal, GLUT9 y URAT1 en este caso. Hiperproducción de urato, que este es el 10% de los casos, como dije, es mucho más común que se dé porque no se está excretando de manera correcta, aquí hay una superproducción. Tenemos un régimen dietético alto en purinas, ingesta de alcohol, leucemias y alteraciones enzimáticas. Y tenemos los desencadenantes del ataque agudo, como digo, son periodos de ayuno, traumatismos físicos, intervenciones quirúrgicas, procesos infecciosos y consumo del alcohol como tal. Ahora, aquí tenemos la presentación clínica. Tenemos es decir, cómo se va, las diferentes formas en las que vamos a ver la gota en los pacientes. Tenemos la hiperuricemia sintomática. En este caso es la acumulación de cristales a nivel subclínico. Tránsito a fase asintomática menos del 20% en un periodo de 5 años, ya que solo cuando se exacerba como tal vamos a encontrar. En estos casos es cuando los pacientes, por ejemplo, tienen estos depósitos, se van a hacer una radiografía de cualquier otra situación y se encuentran en la radiografía con depósitos de microcristales. Sería en este caso. Tenemos la artritis gotosa aguda, que tiene un comienzo súbito, predominantemente nocturno, en estos casos. Monoartritis con marcada inflamación y resolución espontánea de 3 a 14 días es de estos, digamos, ataques agudos.
En la gota intercrítica, ese es el periodo libre de síntomas entre los ataques agudos. La probabilidad de reaparición de crisis es del 60 al 75% durante el primer año. Esta es la intercrítica, como digo. ¿Verdad? Periodos en los que tenemos como tal un ataque a otro, entre el ataque a otro. Y por último tenemos la gotatofasia crónica, que es el desarrollo tardío por ataques recurrentes, no tratados durante años. Se da la presencia y acumulación de depósitos tofáceos, en este caso mucho más notorios como podemos ver en la imagen. Eso. Ahora, tenemos el patrón de distribución. En la artritis gotosa aguda como tal. Compromiso va a ser la afectación de una sola articulación, normalmente de forma asimétrica. Tenemos que el sitio predominante va a ser la primera articulación metatarsofalangica. Y la evolución son episodios repetitivos o recurrentes en las mismas localizaciones. Aquí tenemos una radiografía igual simple. Tenemos una porción, una radiografía plantar y lateral como tal. En lo que podemos encontrar aquí, tenemos a nivel de la articulación metatarsofalangica del primer dedo, como decía mismo la descripción, tenemos aquí una acumulación, como podemos ver, de los microcristales que se ven de estas como em, estas situaciones más radiolúcidas en algunos lados que se ve aquí. Vemos como una heterogeneidad en el hueso como tal, y además tenemos esta inflamación en los tejidos adyacentes como tal a donde está la lesión. Igualmente que la podemos ver también aquí. Incluso hasta acá se puede ver como estas especies de estructuras aquí que pues se dan mismo por la acumulación de los microcristales. Vamos con el patrón de distribución siguiendo la gotatofasia crónica. En este caso tenemos que el compromiso va a ser extensión a múltiples articulaciones con tendencia a ser simétricas, en este caso a diferencia de la aguda. Las regiones más comunes que hay el daño van a ser en articulaciones periféricas, como manos, muñecas, codos, rodillas y pies también. El hallazgo van a ser presencia detectable de depósitos tofáceos, ya en este caso de aquí, mucho más, digamos, notables. Como podemos ver, esta igualmente es una radiografía. Este de quien, en este caso, es de la imagen. En la imagen A, lo que podemos ver en esta radiografía simple es que tenemos varias acumulaciones, como podemos ver, de estos tofos que se les dice estas acumulaciones de los microcristales. En la mayoría, por no decir en todas, las articulaciones como tal en la mano. Podemos ver en este caso, en el primer dedo, en la metacarpofalángica, igual entre las interfalángicas, tanto proximales como distales, del segundo, digo, al quinto dedo. Igualmente podemos ver que ya en este caso, al ser crónica, sí vemos más bien que el hueso se ve un poco más heterogéneo en comparación al caso anterior. Además de esto, aquí tenemos también bastante marcada ya lo que es la inflamación de los tejidos subyacentes, como podemos notar, en prácticamente toda la mano, desde la parte del dorso hasta los dedos. Ahora vamos con los estudios de imagen. Aquí vamos a tener radiografía, ecografía, tomografía computarizada, simple o dual y la resonancia magnética. Voy a explicar como tal cuáles son las características de todos estos estudios en estas enfermedades. Bueno, en esta enfermedad primeramente. Tenemos la radiografía. En la fase crónica tenemos la valoración de la gotatofasia. El daño estructural tenemos identificación de erosiones óseas que son características, lo que dijimos en sacabocados. En la fase aguda tiene utilidad en el diagnóstico diferencial de una artritis gotosa como tal. Ahora, las ventajas. Tiene alta especificidad, ya que la eficacia es mayor al 90% en la detección de lesiones destructivas típicas. Y la accesibilidad es el método de bajo costo, rápida realización y disponibilidad global. En cuanto a las desventajas, tenemos que en las fases tempranas hay una escasa sensibilidad diagnóstica. La limitación técnica es la incapacidad para detectar sinovitis o microtofos incipientes en estas situaciones, y la falta de dinamismo no evalúa el grado de actividad inflamatoria actual como tal. Eso no podemos ver tanto en este examen. En cuanto a los hallazgos, tenemos que las manifestaciones visibles tras un periodo evolutivo de 10 a 15 años. Tenemos en este caso, por ejemplo, que es notablemente en esta imagen una gotatofasia crónica. Ahora, tenemos la presencia de erosiones óseas marginadas o lo que decía en sacabocados.
tenemos márgenes escleróticos prominentes u overheaping y evidencia de depósitos tofáceos como tal. Los signos de preservación y respuesta que son la integridad del espacio articular preservada, que es la diferencia con otras enfermedades, dice densidad mineral ósea sin alteraciones y desarrollo de alteraciones óseas de tipo proliferativo. En este caso tenemos una radiografía de ambas manos en el que podemos ver aquí, incluso luego vamos a ver, luego lo voy a explicar, pero en este caso también podemos saber encontrar lo que son pequeñas luxaciones a causa mismo de los tofos que se van acumulando en las articulaciones. En este caso podemos ver que a nivel, por ejemplo, de la interfalángica distal del primer dedo podemos ver aquí que los tejidos blandos están bastante dematizados como tal, alrededor de aquí que podemos ver que están las acumulaciones de estos microcristales. Lo mismo pasa del segundo al quinto dedo en las interfalángicas proximales y distales. E incluso, por ejemplo, en el segundo dedo podemos ver una clase de luxación que se da como tal en la interfalángica distal. Hablando de la otra mano como tal, lo que podemos ver es que en este caso el daño que se ve es mucho más severo, desde el segundo hasta el quinto dedo, como podemos ver en las interfalángicas, tanto proximales y sobre todo en las distales, como tal que llega al punto en que estas acumulaciones, al ser tan severas, llegan a ser bastantes luxaciones en estas articulaciones de acá en este caso. Ahora, aquí tenemos un casito. Ese es un paciente de 55 años que refiere dolor crónico e hinchazón en el pie, con incapacidad para caminar sobre concreto y despertares nocturnos. En este caso, la evaluación diagnóstica va a ser mediante una radiografía dorsal bilateral. ¿Ya? En este caso, ¿qué podemos encontrar? Aquí tenemos ambos pies. En el pie izquierdo, lo que podemos ver, en el primer dedo, vamos a encontrar tanto en la metatarso-falángica, en la articulación vamos a tener que aquí se ve un gran predominio de una acumulación de microcristales, igualmente inflamación alrededor. En el segundo dedo igualmente podemos corroborar en la interfalángica proximal y al igual que desde el segundo al quinto dedo en las interfalángicas proximales. En el pie derecho lo que podemos ver es que al menos en el primer dedo, en la metatarso-falángica vemos una mayor acumulación incluso de una edematización mayor, quiero decir, a nivel de esta articulación. Igualmente, en la interfalángica proximal del primer dedo también podemos ver aquí los depósitos y la lesión como tal ósea. Y en los del segundo al quinto dedo, igualmente vemos esta clase de lesiones en las interfalángicas proximales. Bueno, aquí tenemos otro caso. Paciente masculino de 60 años presenta dolor e hinchazón en la mano derecha con movilidad limitada. La valoración diagnóstica mediante radiografía dorsal de la mano derecha. En este caso como tal, tenemos esta RX simple de la mano derecha, en la que podemos evidenciar a nivel del tercer y cuarto dedo, a nivel de las articulaciones interfalángicas proximales, la acumulación de estos microcristales como tal, además de que tenemos una hinchazón o edematización al nivel como tal de la palma de la mano igual. Ahora vamos con las características del ultrasonido. Sí nos sirve para la detección temprana. Es útil para el diagnóstico precoz de esta patología. El monitoreo activo de la respuesta y el tratamiento también esto es muy útil. Y en casos complejos, la evaluación de crisis agudas recurrentes con etiología no confirmada. ¿Cuáles son las ventajas de este estudio? Es la funcionalidad, ya que ofrece una valoración en tiempo real. La bioseguridad, que es un procedimiento libre de radiación ionizante. Y la sensibilidad inflamatoria, que identifica eficazmente alteraciones agudas del tejido. Entre las desventajas tenemos la subjetividad, que es una técnica altamente dependiente del mismo operador, y la limitación física, que el acceso a ventaja acústica deficiente en estructuras articulares profundas. Ahora, en este caso, tenemos
Tofos, la presencia de depósitos hiperecogénicos con márgenes difusos. El signo clave va a ser la visualización del signo de doble contorno. En el líquido articular tenemos derrames con focos puntiformes hiperecoicos en su interior. En la sinovia vemos una hipertrofia o engrosamiento sinovial asociado a un incremento del flujo vascular, Doppler. En Doppler se presencia esta característica y la estructura ósea que se ve evidencia de discontinuidades en la corteza del hueso como tal. Listo. Entonces, aquí tenemos como tal dos estudios de imagen, dos ultrasonidos. En este caso tenemos en la primera imagen donde se observa un patrón intenso de flujo sanguíneo. Esta es una ecodoppler color, es decir, observamos como tal una hiperemia, la cual va a estar asociada en este caso a un TOF. Cabe mencionar que este hallazgo es bastante característico de una artritis gotosa aguda. Sin embargo, esta hiperemia puede persistir hasta el periodo de la gota intercrítica, pero obviamente con mayor intensidad. Y en la segunda imagen vamos a observar como tal el signo de doble contorno. Para ello es importante que sepamos cómo se ve un cartílago hialino en ausencia de patología. Vemos que tiene como tal una banda hiperecogénica en la superficie interior del cartílago y como tal su contenido va a ser anecoico. Sin embargo, ya en el caso de que se presente la gota, se va a poner de manifiesto una banda hiperecogénica en la superficie superior. En este caso se va a disponer de forma paralela a este y corresponde como tal al depósito de los dofos. Podemos observar también en esta imagen. También vamos a observar el signo de doble contorno, con la imagen hiperecogénica en la superficie superior del cartílago, la cual va a estar asociada a esta imagen anecoica que representa como tal un derrame a nivel articular. ¿Ya? Entonces, en estas imágenes como tal las dos son del mismo paciente. En la primera como tal vamos a observar una ecografía en una vista longitudinal, en este caso a nivel del tendón rotuliano, en donde podemos observar que en su porción distal se encuentra un foco ecogénico intratendinoso heterogéneo que tiene bordes bien definidos. Y se menciona que mide 2,5 centímetros como tal, y es atribuido a un tofo gotoso. Se asocia también acá a lo que es un desgarro tendinoso oblicuo y parcial de aproximadamente 2 centímetros. Podemos observar además que la almohadilla de grasa se va a encontrar hiperecoica en relación a su estado normal, por decir así, y también se menciona que en Doppler presenta como tal señales de flujo, lo que sugiere la presencia de un proceso inflamatorio, en este caso una ufitis, y podemos observar también aquí que la membrana sinovial intrarrotuliana profunda va a estar distendida. Esto es por una pequeña cantidad de líquido como tal que va a ser compatible con una sinovitis secundaria también atribuida a la gota. En la imagen, en cambio, de la parte derecha, tenemos un ecodoppler color en una vista longitudinal a nivel del tendón rotuliano, en donde las flechas amarillas nos indican que el tendón se va a presentar difusamente engrosado e hipoecoico y representa, como podemos ver, señales de flujo, lo que es compatible con una tendinosis que va a ser secundaria a la gota. ¿Ya? Ahora vamos con la tomografía. En este caso, ¿cuáles van a ser las indicaciones? Tenemos que nos da para un diagnóstico de gota en estadios subclínicos. Caracterización y diferenciación de los tipos de cristales también. Entre las ventajas tenemos que es una medición y cuantificación del volumen total de los tofos, podemos hacerlo con este estudio. Además es un método reproducible, no invasivo y óptimo para articulaciones profundas. En las desventajas tenemos el acceso, ya que limita la disponibilidad en centros médicos y tiene un costo financiero más alto, y la susceptibilidad a artefactos por movimiento, metales o zonas de la piel que es gruesa. Ahora como tal. Aquí tenemos una TC de pie derecho en una reconstrucción coronal, en donde vamos a poder observar la presencia de una imagen hiperdensa y a nivel de lo que es la cara medial de la cabeza del primer metatarsiano y de la base de la primera falange proximal, que va a tener bordes definidos y una estructura heterogénea, que va a corresponder con un tofo gotoso. Y se lo asocia también a cambios erosivos a nivel de esas articulaciones, como podemos ver. Ahora, aquí tenemos como tal hallazgos en una TC de energía dual. Aquí tenemos el compromiso óseo, que tenemos una afectación interna, una identificación de depósitos intraóseos de urato, y el compromiso de tejidos blandos. En el mapeo visual tenemos la detección de depósitos de urato monosódico mediante codificación
por color. Y en el análisis métrico tenemos la capacidad para medición y cuantificación del volumen de los cristales. Esta va a utilizar dos fuentes de rayos X con diferentes niveles de energía, de 80 y 40 kilovoltios, para poder adquirir de forma simultánea imágenes que nos permitan distinguir materiales según sus características de atenuación específicas para cada energía. Ya a nivel óseo, vamos a observar depósitos de introducción de urato a nivel de los tejidos blandos. Podemos observar los depósitos de cristales de urato monosódico que van a ser identificados y marcados en la imagen con una codificación de color específica, que generalmente suele ser verde, como podemos ver en la imagen, y también tenemos que esta no solo va a identificar como tal el depósito, sino que también va a permitir su medición tridimensional y su cuantificación volumétrica de estos para estimar así la carga total de urato. Ahora, ya. Bueno, aquí tenemos una tomografía computarizada simple de mano derecha en una ventana ósea con una reconstrucción coronal, en la cual podemos ver que hay una erosión ósea a nivel de la cabeza del quinto metacarpiano, la cual va a tener los bordes escleróticos y sobresalientes. Sobre ella podemos ver una imagen hiperdensa que tiene como tal bordes definidos y una estructura heterogénea que va a corresponder a un tofo gotoso. Y podemos observar que aquí ya en la TC de energía dual, una mayor, como tal, precisión de este depósito tofáceo, que va a estar a nivel de la articulación metacarpofalángica del quinto dedo. Sin embargo, también podemos observar que existe un depósito autofáceo a nivel de lo que es la articulación interfalángica proximal del segundo dedo y en la falange media y en la cabeza de la falange proximal y del metacarpiano del tercer dedo, en estos dos estudios, dime. A ver, ahora como tal tenemos un otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 58 años que presenta un cuadro de dolor y signos inflamatorios localizados en el primer artejo del pie izquierdo. ¿Ya? En este caso, tenemos con tal un cuadro de dolor e inflamación en el primer dedo del pie izquierdo y vamos a poder observar en la primera imagen una tesis simple del primer dedo en una reconstrucción coronal y en la segunda, esa se encuentra en reconstrucción sagitaria. Entonces, podemos ver la presencia de erosiones óseas a nivel de lo que es la cabeza de la falange proximal y la base de la falange distal. Y sobre ella se encuentra una imagen hiperdensa que tiene los bordes definidos y una estructura heterogénea que va a corresponder a un tofo gotoso periarticular. Y en la TCD dual nosotros ya podemos ver que estos tofos son claramente identificados gracias a la capacidad que tiene esta técnica. Eso de ahí. Entonces vamos con resonancia magnética. Aquí tenemos como tal las indicaciones va a ser la presencia inusual, es decir, diagnóstico en casos de gota con manifestaciones clínicas atípicas y las comorbilidades, la evaluación integral de complicaciones asociadas en tejidos blandos. Entre las ventajas tenemos la calidad de imagen. Tenemos la máxima definición y resolución anatómica para tejidos blandos. En la profundidad tenemos la capacidad óptima para identificar el compromiso de una estructura articular interna. En cuanto a las desventajas, tenemos el tiempo, ya que es un procedimiento que requiere periodos de adquisición prolongados, y el acceso, ya que la limitada disponibilidad en centros de salud y tiene un alto costo económico. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar entre los hallazgos de la resonancia? El daño estructural, tenemos la identificación de erosiones a nivel óseo, el componente, perdón, inflamatorio, que vamos a tener presencia de edema en tejidos blandos, y las alteraciones de partes blandas, que tenemos evidencia de derrame articular, sinovitis o bursitis, entre otras. Las caracterización de tofos, la intensidad de señal. En secuencias T1 tenemos un comportamiento hipointenso, una señal baja oscura, y en secuencias T2 tenemos la intensidad de señal de carácter variable. Continuando, aquí tenemos como tal un paciente de 55 años que manifiesta gonalgia, es decir, dolor en rodilla crónica, acompañado de restricción en el rango de movilidad articular de la rodilla izquierda. Entonces, aquí tenemos que se realiza una resonancia magnética en rodilla, un plano axial, con saturación grasa en el caso de la imagen A, y en el caso B se les realiza una resonancia en un plano sagital ponderal en dedos. En la primera imagen, tal y como señala con la flecha amarilla, tenemos que podemos ver que se evidencia un derrame articular.
que se presenta como tal como una hiperseñal homogénea, indicando acumulación de líquido interarticular asociado a un proceso inflamatorio activo, ya que en la segunda imagen la flechita va a señalar como tal un foco isointenso o levemente hiperintenso a nivel de lo que es el tendón rotuliano. Este va a ser heterogéneo y tiene buenos bordes definidos. Es importante mencionar aquí también que el tendón rotuliano es característicamente hipointenso y homogéneo debido como tal a la composición fibrosa que tiene. Entonces, la alteración señalada, la alteración que se muestra indica un comportamiento con un compromiso a nivel estructural. Y este caso, pues, se le puede atribuir a la formación de un un tofo a este nivel. Ahora, aquí tenemos otro caso. Tenemos un paciente masculino de 70 años que presenta dolor y limitación como tal en la rodilla izquierda. Entonces se le realiza una resonancia magnética de rodilla en un plano sagital, ponderado en T1, y aquí básicamente podemos ver que la flecha nos va a indicar una imagen hipointensa o velada que va a estar localizada en el hipófisis distal del cóndilo femoral y va a tener una disposición subcondral. Va a ser homogénea y va a tener márgenes bien definidos que se asocian como tal a una erosión ósea con bordes esclerosos visibles que se pueden ver aquí y se ven como tal como una fina línea hipointensa. Este patrón de aquí es altamente sugestivo como tal de un depósito gotoso intraóseo, que aunque es una manifestación menos frecuente en gota, es clínicamente relevante en el caso de una gota crónica. Continuando. Aquí tenemos una resonancia magnética de hombro derecho en un plano coronal potenciado en T1, en donde podemos observar masas de tejido blando hipointensas a lo largo de lo que es el borde superior del extremo distal de la clavícula y en la bursa subacromiomaltoide. Entonces, básicamente podemos observar esta misma imagen acá, en una secuencia potenciada en T2, con eco de gradiente en un plano axial, en donde podemos observar que la masa que habíamos observado ya va a ser compatible con un tofo gotoso que va a ser a un nivel de lo que es el borde articular glenohumeral y se va a manifestar con una hiperintensidad, en este caso en la secuencia T2. Va a interrumpir la cortical del hueso, como podemos ver, y presenta un borde altamente hipointenso, que es debido a la esclerosis ósea que se encuentra acá y tiene como tal el número 2 y también está asociado a un derrame sinovial leve secundario a la gota. Ahora, ¿cuáles van a ser las complicaciones que vamos a encontrar en esta enfermedad? Es la inestabilidad articular, ya que hay un desarrollo de subluxaciones o luxaciones en las articulaciones afectadas, como manifesté anteriormente. Hay una rigidez severa. Tenemos una progresión hacia la anquilosis, que es la pérdida patológica de la movilidad articular. Tenemos el compromiso nervioso, la presencia de compresión neural o atrapamiento de estructuras nerviosas. Y tenemos el daño renal también, la evolución a nefropatía intersticial crónica y formación de litiasis renal úrica, es decir, los cálculos. Perfil sistémico, tenemos la coexistencia y vinculación con el síndrome metabólico asociado. En este caso, lo que tenemos aquí es una radiografía simple a nivel del codo de manera PA y lateral. Entonces, aquí lo que podemos notar claramente va a ser esta acumulación de los microcristales como tal en la metáfisis y epífisis como tal del húmero a nivel distal y o sea, a nivel de la articulación radiohumeral. Además de eso también cabe recalcar para diferenciar de otras enfermedades que, por ejemplo, si veamos aquí el espacio articular se mantiene a pesar como tal de lo que podemos encontrar como aquí en este caso los tofos. Continuando tenemos lo que es la pseudogota. ¿Cuál es el signo principal como tal? Tenemos la presencia de característica de calcificaciones articulares, es decir, condrocalcinosis. La integridad ósea hay una pérdida ósea poco común. La verdad, rara vez se ven erosiones. En la distribución tenemos que afecta de carácter típicamente simétrico. En tejidos blandos hay ausencia de tofos o masas densas en partes blandas. En el espacio articular, posible progresión hacia el estrechamiento como tal. Y las manifestaciones radiológicas de la pseudogota eh, mayoritariamente se ven en miembros superiores. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? En esta imagen tenemos que es una radiografía simple
focalizada en el carpo, tomada en proyección dorso-palmar. Entonces, aquí lo principal que estamos encontrando va a ser la condrocalcinosis específicamente, ¿ya? Entonces, en estos casos tenemos que tener en cuenta que a diferencia de la gota, la pseudogota prefiere calcificar el cartílago de forma simétrica. Entonces, primero tenemos en la flecha del 1 como tal tenemos la calcificación del ligamento triangular. Muestra una densa masa opaca calcificada en el borde cubital del carpo. En las flechas 2 y 3, por otra parte, tenemos que apuntan hacia a finas líneas blancas paralelas al contorno de los huesos del carpo. En este caso demuestra cómo el cartílago propiamente dicho se ha mineralizado o calcificado. Y las marcas que dicen OA son artrosis secundaria como tal a la patología. Como siguiente tenemos la periartritis calcificante. En este, ¿cuál va a ser el signo radiológico? Tenemos la presencia de calcificaciones focales. La localización van a ser depósitos situados estrictamente en el espacio extraarticular. En cuanto a la integridad ósea, tenemos la preservación de la estructura del hueso. No se evidencian erosiones óseas verdaderas. El estudio, en este caso, tenemos una radiografía convencional de mano derecha, postero anterior y lateral. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Las flechas blancas horizontales apuntan a una pequeña calcificación focal de tejido blando, adyacente a la articulación interfalángica proximal del tercer dedo. Esto es totalmente compatible con depósitos de hidroxiapatita de calcio en los tendones o la cápsula articular. Vamos con lo que es la artritis séptica. En este caso, en el espacio articular tenemos una reducción notable y progresiva del espacio entre las superficies articulares. La destrucción ósea aquí es evidente. Vamos a ver tener la presencia de erosiones óseas de carácter agresivo y de rápido desarrollo. La alteración de la densidad tenemos manifestación de osteopenia periarticular en estadios tempranos y en tejidos blandos tenemos ausencia patognomónica de topos o tofos o depósitos cristalinos. Ahora, en este caso tenemos una resonancia magnética de hombro. Tenemos un plano coronal, específicamente coronal oblicuo en este caso. La secuencia es ponderada en T2 o con supresión grasa, como también se dice. Aquí, esta imagen tenemos principalmente lo que podemos ver ahí es un derrame articular masivo. Se observa una marcada acumulación de líquido hiperintenso que distiende severamente la cápsula articular glenohumeral y se extiende hacia los recesos anatómicos. También tenemos una distensión capsular. El volumen del líquido en este caso va a generar una presión intraarticular que es visible, lo que suele condicionar a una subluxación sutil o el desplazamiento de la cabeza humeral. Además, aquí contamos con una sinovitis. Aunque para ver el real sinovial exacto se necesitaría de contraste, el grosor y la distensión de los tejidos blandos que rodean el líquido evidencian como tal una sinovitis aguda. Y por último tenemos en tejidos blandos un edema perilesional, que es una señal alterada en los tejidos blandos y adyacentes debido al proceso infeccioso o inflamatorio que va a estar pasando como tal este paciente. Listo. Continuamos con la artrosis. En este caso, ¿qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad crónica, degenerativa como tal, que lo que hace es que destruye el cartílago que está entre las articulaciones, lo cual progresivamente va a producir un dolor mecánico y también rigidez. La clasificación va a ser primaria y secundaria. La primaria, su causa de origen es desconocido, es decir, idiopática, y la secundaria que se desencadena por factores preexistentes ya bien identificados. Ahora, en este caso tenemos una radiografía anteroposterior de ambas manos y muñecas. ¿Qué estamos encontrando? Principalmente una alineación y deformidad severa. Se observa una marcada desviación cubital de los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, de forma bilateral, además de que existe subluxación y luxación palmar de múltiples falanges. Entre eso también podemos ver la destrucción del espacio articular, ya que es una pérdida difusa, simétrica y severa de los espacios articulares en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Podemos ver que también hay erosiones óseas, es decir, la presencia de múltiples erosiones marginales severas en las cabezas de los metacarpianos y también de las falanges. Y por último tenemos la densidad ósea disminuida. Aquí podemos ver claramente una osteopenia generalizada, con predominio periarticular típica de procesos inflamatorios crónicos y severos. Ahora, vamos con los estudios de imagen que nos van a ayudar en esta patología como tal. Tenemos la TC y la RX.
Como TC, esta herramienta brinda una alta resolución espacial y precisión en el análisis de las alteraciones óseas, vinculadas a la osteoartrosis, destacando su utilidad en el estudio específico de las articulaciones facetarias. Sin embargo, para un análisis fidedigno del tejido cartilaginoso articular suele requerir métodos complementarios. Ahora, ¿qué vemos en esta imagen como tal? A ver, aquí lo primero que tenemos es una, como digo, una TC. Van a ser a nivel de las articulaciones facetarias como tal, en ventanas óseas y de corte axial. En este caso, tenemos, por ejemplo, primero un pinzamiento articular, es decir, un estrechamiento severo del espacio entre las facetas articulares, tanto superiores e inferiores. Tenemos una esclerosis subcondral, ya que se observa un marcado aumento de la densidad ósea en los márgenes de la articulación, lo que refleja la fricción hueso con hueso por la pérdida del cartílago en esta enfermedad, además de que podemos ver osteocitos y remodelación hipertrofia. De los procesos articulares con formación de osteofitos marginales que deforman la articulación sería en este caso. Ahora vamos con la RX. Esta es de gran utilidad para identificar las manifestaciones óseas típicas de la osteoartrosis, tales como la reducción del espacio articular, quistes subcondrales, esclerosis estructural y osteofitos, pero carece de la sensibilidad necesaria para identificar las alteraciones iniciales de la patología. En este caso tenemos una RX específicamente en carga, lo cual es fundamental para evaluar el verdadero desgaste del cartílago bajo el peso del cuerpo. Esta es en proyección antero-posterior y podemos ver como tal a nivel de las dos rodillas. Entonces, aquí tenemos un pinzamiento asimétrico del espacio articular. Tenemos una reducción severa y casi completa del espacio femotibial medial de ambas rodillas. La rodilla derecha del paciente como tal muestra prácticamente un contacto óseo, es decir, ya que ambos huesos, tanto en este caso la tibia y el fémur, van a estar empezando a rozarse. Además que presenta esclerosis subcondral, bandas radiopacas, muy marcadas justo debajo de las mesetas tibiales mediales, en este caso, secundarias por la sobrecarga mecánica. Continuando con con los estudios o técnicas que vamos a tener, tenemos la resonancia magnética y la ecografía. En cuanto a la resonancia magnética, destaca por su alta especificidad en la valoración conjunta de las estructuras óseas y los tejidos blandos afectados por la osteoartritis. Puede diagnosticar alteraciones iniciales como el edema óseo o la degeneración del cartílago, que pasan sin ser vistas en radiografías. La implementación de secuencias de supresión grasa y sensibilidad a fluidos optimiza la visualización del tejido cartilaginoso, a la vez que el uso medio de contraste intravenoso permite definir con mayor claridad los cuadros de sinovitis. El desarrollo de protocolos avanzados facilita un análisis sensible de la composición molecular del cartílago. Entonces, en cuanto a la imagen que tenemos aquí, tenemos que es una resonancia magnética de rodilla como tal. Tenemos la imagen A, que es un plano coronal, secuencia T1. En la imagen B, que es como tal, es un plano coronal, secuencia T2. Y en plano sagital con T2 igual. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a ver como tal? En la imagen A tenemos que los ligamentos colaterales y la pérdida del espesor del cartílago como tal, se observa una disminución del espacio articular en el compartimento fenotibial interno. En este caso, en la imagen B, tenemos que al apagar la señal de la grasa, es decir, en este caso, es evidente el edema óseo subcondral, que es un signo temprano de sobrecarga mecánica y daño articular que jamás se vería en una radiografía convencional. Y por último, tenemos la imagen C, que esta muestra una vista de perfil de la rodilla. Permite delimitar a la perfección la efusión o derrame articular como tal y enfocar áreas localizadas de desgaste severo del cartílago. Como tal, luego tenemos por último la ecografía. Este método presenta limitaciones para analizar el tejido óseo y los componentes articulares de mayor profundidad. No obstante, resulta eficaz en la identificación de efusión articular, sinovitis y la formación de osteofitos, funcionando además como una herramienta de guía precisa durante procedimientos e intervenciones intraarticulares. Entonces, aquí tenemos la imagen como tal en ecografía. En este caso, lo que tenemos es una ecografía musculoesquelética de rodilla.
un corte transversal superior, realizado con la rodilla en flexión máxima. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos notar? En el cartílago hialino se observa como esta banda regular oscura y homogénea que tapiza la superficie del hueso, delimitada entre la línea blanca de la corteza ósea profunda y la interfaz de los tejidos blandos superficiales. Aquí, ¿qué es lo que tenemos ahí que está señalado con el círculo verde? Ahí se ve la evidencia de una irregularidad ósea, la formación de un osteofito marginal incipiente en este caso, y un ligero adelgazamiento del cartílago en ese vertiente, lo que confirma el diagnóstico de osteoartritis en una fase mucho más temprana de lo que permitiría ver una radiografía, por ejemplo. Ahora, tenemos la siguiente imagen. Aquí es más que nada para ver las localizaciones usuales, que va a ser en manos, caderas, pies, rodillas, y las uniones articulares posteriores de la columna cervical y de la parte inferior de la zona lumbar. En este caso es hablando de la distribución, ya que se puede presentar unilateral y bilateral como tal. Entonces, como primero tenemos una radiografía de tobillos, es en una radiografía estándar en proyección anteroposterior. Aquí hay una simetría marcada, ya que el tobillo izquierdo conserva una alineación y un espacio articular tibio-astragalino relativamente sanos. Pero aquí también hay un pinzamiento articular en el tobillo derecho. Hay una pérdida severa del espacio articular entre la tibia y el astrágalo. Los huesos están prácticamente en contacto directo. Además de que hay estofitos marginales, que son estas pequeñas excreciones óseas en los márgenes de la articulación que, como tal que está afectada. Ahora, en cuanto a la imagen bilateral, en este caso que va a ser una radiografía de rodillas, es un estudio igualmente simple en ambas rodillas, en una proyección anteroposterior y en bipedestación. Aquí vamos a también un pinzamiento del compartimento medial. Es la reducción en este caso que estamos notando en el espacio articular fenotibial interno o medial, en este caso en ambas rodillas. El desgaste es más pronunciado, pero cabe recalcar en la rodilla derecha. Además de eso, también tenemos osteofitos fenotibiales. Hay la presencia de picos óseos prominentes, como vemos en los bordes de los cóndilos femorales externos y en las esquinas de las mesetas tibiales. Eso tenemos en estas imágenes. Ahora, como siguiente, tenemos que estos son muy comunes como tal en manos y pies. Entonces, aquí tenemos que en manos, en zonas comprometidas, más que nada van a ser articulaciones interfalángicas, tanto proximales como distales. En la región de la muñeca, articulaciones trapecio-metacarpiana y trapecio-escafoidea. Y en cuanto a los pies, tenemos la principal región afectada, que es la primera articulación metatarsofalángicas. Como estamos, vamos a ver en esta imagen de aquí. Esta es una radiografía convencional, anteroposterior o dorsoplantar, que también se diría en este caso. Este es del pie izquierdo. Aquí lo que tenemos es que la primera articulación metacarpofalángica, la base del dedo gordo, la artrosis en este punto exacto se conoce clínicamente como hallux rígidos. Aquí podemos ver que hay un pinzamiento del espacio articular, ya que se aprecia una pérdida asimétrica y marcada del espacio articular, como vemos, entre la cabeza del primer metatarsiano y la base de la falange proximal. Vamos a ver que hay la formación de osteofitos, ya que hay una proliferación evidente o sea marginal a ambos lados de la articulación. Además de que podemos evidenciar esclerosis subcondral, ya que se observa un aumento de la densidad ósea en las superficies que contactan directamente debido al desgaste del cartílago hialino. Ahora, tenemos que aquí va a ser como, digamos, el cómo van a irse desarrollando también la enfermedad. Primero es la disminución asimétrica del espacio articular. Se da una esclerosis u osteogénesis reparativa subcondral, que ya les voy a explicar mejor este término. Se da el desarrollo de osteofitos, la presencia de quistes o geodas subcondrales. La densidad ósea está conservada. No hay evidencia de erosiones óseas y hay apariciones de subluxaciones articulares. Ahora tenemos la disminución asimétrica del espacio articular. Aquí tenemos que hay un compromiso predominantemente del cartilaginoso, estrechamiento de la línea interarticular, predominio en articulaciones sometidas a mayor estrés mecánico. Por eso es muy común que lo veamos, por ejemplo, en las rodillas, que es una articulación que tiene que cargar con la mayor parte del cuerpo. Ahora, en este caso tenemos igualmente una radiografía simple anteroposterior de la rodilla derecha y podemos visualizar en la imagen A como tal
el antes de como de ya presenciarse la patología ya más marcadamente, por decir así, tenemos que aquí se visualiza todavía muy bien la línea interarticular, tanto en la parte lateral como medial. Mientras que en la imagen B ya podemos darnos cuenta que hay en el espacio lateral, sería en este caso como tal, y hay una reducción de esta línea interarticular. Entonces, aquí tenemos como tal nuestra siguiente imagen. Estas de aquí son para darnos un poco más como la idea de ver cuando hay una reducción y de cuando pues se ve la articulación normal en este caso. Entre los hitos más comunes, como ya les había dicho, es la rodilla. Vamos a entender que va a ser más notorio y aquí puede ser menos uniforme, ya que en la rodilla vamos a tener dos mesetas como tal. La meseta tibial, como dije, la externa y la interna, o la medial y la lateral. Entonces hay veces que la artrosis se puede presentar en la meseta tibial interna y no en la externa, o viceversa. Pero vamos a tener que en esta imagen se presenta una reducción como tal en ambas mesetas tibiales internas, tanto en la rodilla derecha como en la izquierda. En este caso, y en la parte derecha como tal, tenemos lo que sería una radiografía de una rodilla normal. Bueno, vamos a continuar con uno de los hallazgos radiológicos más específicos en este lado, que van a ser los osteofitos como tal y la reducción del espacio articular. Entonces, los osteofitos van a ser un hallazgo común en esta enfermedad y también se verá mismo inundado en el contexto de la osteoporosis. Es decir, si es que el paciente presenta artrosis y osteoporosis, ya se van a notar mucho, y algunos osteofitos ya no se van a notar mucho como tal los osteofitos. Y vamos a ver que algunos, como puse acá, tienen denominaciones epónimas, como los nódulos de Heberden y Bouchard, que esos de aquí van a ser a nivel de los interfalángicos de las manos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esta imagen? Esta es una imagen de una rodilla izquierda, anteroposterior, simple como tal. Entonces, aquí lo que vemos es un proceso destructivo, una anquilosis fibrótica en este caso, con procesos ya en este caso ya osteofitos gigantes, lo cual da para una artrosis muy severa y muy crónica también en este caso. Ahora, como siguiente, tenemos que aquí va a ser una RX como tal y una TC del mismo paciente y de la misma toma en el mismo lugar. Vamos a tener que en RX no es muy evidente, pero en TC ya va a ser mucho más evidente donde se ve a nivel de la columna cervical la presencia de osteofitos en tipo gancho, como podemos ver acá. Justamente estos de aquí que están sobresaliendo de las vértebras del cuerpo vertebral son los osteofitos, para que sea un poquito más claro estos pillitos de acá. Como siguiente tenemos lo que son los quistes subcondrales, estos denominados alternativamente como geodas. Son lesiones cavitarias periarticulares asociadas a diversas patologías: artritis reumatoide, artropatía por pirofosfato de calcio y necrosis avascular también. ¿Qué tenemos aquí? Es una radiografía simple y que va a ser en dos proyecciones, anteroposterior y lateral, de la articulación de la rodilla, como ya dije. Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Se observa una gran lesión lítica, cavitaria y redondeada, localizada en la región epifisiaria subcondral de la tibia proximal. En este caso, como podemos ver, señalado ahí por las flechas. La lesión presenta un borde neto bien definido. En la proyección lateral se evidencia cómo se sitúa justo debajo de la superficie articular. Por eso, pues, se dice que es subcondral. Estos quistes se producen cuando el cartílago articular se desgasta o se rompe respectivamente. El líquido sinovial de la articulación es empujado a gran presión a través de las microfisuras del cartílago, penetrando en el hueso esponjoso subcondral y escarbando estas cavidades o geodas. Ahora, como tal, aquí tenemos otro ejemplo. Podemos ver mucho más evidente un quiste subcondral. Aquí estamos visualizando la cabeza femoral y también la articulación acetabular y la línea acetabular, donde se ve la presencia en la cabeza del fémur un quiste subcondral que se va a presentar como una hipodensidad en TC. Y este está
encavitado. Entonces se va a ver mucho más, va a ser mucho más evidente en sí esta parte como tal que vemos ahí más oscura en la cabeza. Y vamos a tener que el caso de este paciente se presenta como dolor en la cadera derecha al cargar peso. Entonces, si se presenta normalmente la artrosis, ya que no tiene otros signos como en otras enfermedades inflamatorias, específicamente. Continuamos con la mineralización ósea normal. Esta es de naturaleza focal, ya que la artrosis es una patología localizada que no afecta el metabolismo mineral óseo sistémico. Este va a funcionar de manera normal. La diferenciación clínica ahí mismo está. A diferencia de trastornos metabólicos generales como la osteoporosis, conserva la mineralización global del hueso. En este caso tenemos una radiografía simple, proyección de anteroposterior y lateral de la rodilla izquierda. Como podemos notar, aquí el hueso está completamente homogéneo. Está conservada como tal toda la continuidad. Y en este caso lo que más tenemos así es la reducción en el espacio interarticular. En este caso sería en la meseta tibial interna en este estudio como tal. Eso es lo único que está modificado. Además de que, bueno, tenemos la presencia de osteofitos como tal. En las metáfisis de lo que sería el fémur y también de la tibia en su extremo proximal y el extremo distal del fémur. Continuamos con la ausencia de erosiones. En este caso tenemos que saber que la enfermedad como tal es de origen mecánico. No genera destrucción o erosión ósea. Hay una adaptación celular, ya que ante el desgaste del cartílago el tejido óseo se remodela sin destruirse. Y también tiene mecanismos de respuesta, ya que desarrolla osteofitos y hueso denso, que también se nombra como esclerosis, preservando la integridad estructural y la mineralización en este caso. Aquí lo que tenemos es un estudio de radiografía, las dos en proyección antero-posterior. En este caso lo que podemos ver que la densidad ósea general está conservada y la afectación se localiza predominantemente en las articulaciones interfalángicas distales e interfalángicas proximales. Aquí hay lo que decíamos de los nódulos de Heberden y Burchard. En los márgenes de las articulaciones de los dedos se presencia un marcado ensanchamiento óseo por grandes osteofitos. Clínicamente estos sobrecrecimientos corresponden a los nódulos de Heberden y nódulos de Burchard. Como tal, en los de Heberden van a ser en las interfalángicas distales y los de Burchard en las interfalángicas proximales. Aquí tenemos lo que también se conoce como signo de alas de gaviota, que si se mira con buen ojo las articulaciones interfalángicas distales, notaremos que la erosión central combinada con los osteofitos marginales le da una línea articular con forma de V o de una gaviota en vuelo. Además de aquí podemos ver risartrosis, ya que en la base del primer metacarpiano se aprecia un pinzamiento severo con esclerosis en la articulación trapecio-metacarpiana, lo que confirma una risartrosis clínicamente significativa. Como siguiente tenemos el tema de las subluxaciones. Estas son muy comunes y muy evidentes en esta enfermedad, ya que las más conocidas van a ser de la artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide, las principales presentaciones van a ser con los dedos que se dice del cuello de cisne, pero en la artrosis no va a tener como decir signo específicamente y se va a presentar tanto en la cronicidad muy elevada y en casos muy graves. Aquí como podemos ver en la imagen uno donde vemos a ver múltiples como tal luxaciones y este es un caso de artrosis ya que ya va muy avanzada. Y aquí se evidencia las luxaciones específicamente a nivel de las interfalángicas, tanto distales como las proximales. Pero como podemos ver, no hay una subluxación desde las metacarpofalángicas, que es lo más común en la artritis reumatoide. Entonces, por ahí se puede ver como tal las diferencias que vamos a encontrar. Ahora, como siguiente, vamos específicamente a la mano. En este caso, tienes la zona de mayor incidencia, que van a ser las articulaciones interfalángicas distales. Entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar disminución asimétrica del espacio articular, reestructuración o remodelación cortical, el signo de las alas de gaviota, que fue lo que ya expliqué, la presencia de osteofitos en la región dorsal, la formación de nódulos que van a ser de Burchard proximales y de Heberden distales, y la risartrosis, que es la afectación de la primera articulación carpometacarpiana. Estadio avanzado, hay subluxación radial en la base del metacarpio.
Aquí tenemos una radiografía como tal, una radiografía simple anteroposterior de ambas manos. Aquí, ¿qué es lo que podemos notar? Aquí la densidad ósea está generalmente conservada y la afectación se localiza predominantemente en las articulaciones interfalángicas distales y proximales. Tenemos aquí la formación de los nódulos de Heberden y de Burchard, como tal en los márgenes de las articulaciones de los dedos que se ve como este ensanchamiento. Estos sobrecrecimientos corresponden, pues como dije, a los nódulos de Heberden y de Burchard. Hay el signo de alas de gaviota y también la risartrosis, que ya expliqué anteriormente. Vamos ahora en las manos mismo la artrosis erosiva. Esta es una variante de la artrosis primariamente definida por el incremento del proceso inflamatorio, la presencia de erosiones articulares, el desarrollo de anquilosis ósea, que es mayormente prevalente en mujeres posmenopáusicas. Hay la ausencia de alteraciones en análisis de laboratorio. Hay una distribución bilateral y simétrica normalmente, el compromiso articular interfalángico predominantemente distal, erosiones de localización central y además está el edema o tumefacción en tejidos blandos periarticulares. En este caso tenemos una RX convencional posterior anterior de ambas manos. En este caso, si observamos detenidamente los dedos de ambas manos, especialmente las falanges más distales, veremos que se cumplen cada uno de los puntos de criterios que tenemos como tal. Van a ser las erosiones de localización central, ya que al mirar las articulaciones de las interfalángicas distales, notaremos que el desgaste no es liso, sino que el hueso de la falange distal se hunde en el centro de forma de cuña, mientras que los bordes de la falange proximal se elevan, que es lo que habíamos explicado anteriormente. Además, aquí hay lo que se dice como la tendencia a la anquilosis ósea, ya que si nos fijamos en algunas de las articulaciones interfalángicas distales, tenemos como tal la línea de separación entre los dedos está prácticamente ausente, además del incremento del proceso inflamatorio y edema. Alrededor de las articulaciones dañadas se aprecia una sombra grisácea más ancha prominente que básicamente es de la hinchazón de los tejidos blandos, para tenerlo en cuenta. Como siguiente tenemos otra de las más, digamos, afectadas en esta patología, que es la rodilla. Las zonas más comunes en compartimentos femorotibial interno y femorotuliano. En el estudio femorotibial tenemos la disminución del espacio articular evaluada mediante radiografías en bipedestación, es decir, con carga, valor condral normal mayor o igual a 5 milímetros. Y el estudio femororotuliano, que requiere radiografía tangencial en carga con flexión articular de 40 a 60 grados. Aquí nos encontramos con una radiografía simple, anteroposterior, de rodilla derecha, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos un ejemplo clásico de una gonartrosis en una fase avanzada, donde se aprecian las siguientes como tal alteraciones. Tenemos el colapso compartimental asimétrico, ya que hay una disminución severa y crítica en como tal el compartimento femorotibial medial en este caso. Además de la esclerosis subcondral reactiva, que se observa una marcada blanda banda blanca, perdón, en las zonas de fricción interna, lo que traduce al remodelado óseo ante la pérdida como tal del cartílago que se dio por la enfermedad. Además de los osteofitos marginales, que hay formación de picos óseos como tal en los bordes de la articulación, tanto en los márgenes femorales como tibiales. Continuando, aquí tenemos más ejemplos como tal de estudios de imagen en rodilla, pero en este caso tenemos planos tangenciales. En este caso, igualmente ambas son radiografías simples como tal en plano tangencial. En la izquierda podemos ver que es un plano normal, donde está totalmente conservado y está bien el espacio interarticular, mientras que en el derecho lo que tenemos es una reducción del espacio articular, en este caso, que ahí incluso se puede ver como la cronología y el daño por desgaste mecánico en esos cuatro estadios, que a continuación, en las siguientes diapositivas, hablaré un poco más detalladamente. Justamente, tenemos la clasificación de Kerrin-Lawrence. En este caso, lo que vamos a tener esta clasificación
es para ver el daño que se ha dado por esta enfermedad como tal. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Primero, en el primero hay una sospecha de disminución del espacio articular y probable formación incipiente de osteofitos. Existe una sospecha de disminución como tal, no es un diagnóstico definitivo, este es clínicamente se clasifica como una artrosis dudosa incluso. El primero. En el segundo, lo que podemos ver es que es leve o mínimo como tal. Osteofitos claramente identificados y posible reducción del espacio articular en la proyección AP con carga. Entonces aquí está, este es el umbral del diagnóstico definitivo, ya que se aprecian osteofitos claramente identificados en este caso y una posible o leve reducción del espacio articular en la proyección de carga. Las flechas, como vemos ahí, señalan el borde del cóndilo femoral y de la meseta tibial, donde podemos ver estos osteofitos. Ahora, cuando tenemos el estadio 3 tenemos múltiples osteofitos, estrechamiento articular evidente, presencia de esclerosis y probable alteración morfológica del hueso ya a este punto. Tenemos que ahí se ve como tal en la flecha la reducción drástica en la separación ósea. El estrechamiento es evidente y moderado. Se observa múltiples osteofitos definidos acompañados de una esclerosis subcondral y una probable alteración morfológica y leve de los contornos óseos podemos identificar. Y en el estadio 4 tenemos abundantes osteofitos, colapso del espacio articular severo, esclerosis avanzada y una deformidad ósea manifiesta en este caso, donde vemos claramente con la flecha el área donde está el colapso en esta imagen. Es el estadio terminal de la enfermedad, ya que existe un colapso severo o total en este caso del espacio articular. Se van a apreciar bastantes osteofitos como tal, una esclerosis avanzada y una deformidad ósea manifiesta con ampliamiento y remodelación severa de las superficies de la meseta tibial y el cóndilo. Ahora tenemos la cadera. En este lado vamos a tener, como dijimos, las geodas o quistes subcondrales, alta incidencia, por ejemplo, en la región acetabular. Tenemos el engrosamiento cortical, ya que hay una hipertrofia del borde medial del cuello femoral, secundaria a la oposición perióstica. Y la mecánica articular, que es provocado por el desplazamiento medial del eje de carga, generando la típica morfología de contrafuerte. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Es una radiografía convencional, una proyección anteroposterior de la pelvis o, bueno, en la cadera. En este caso, tenemos una comparativa entre una cadera con parámetros normales y una con coxartrosis avanzada, como podemos notar. Entonces, en la izquierda tenemos pues lo que es el normal. Y en el derecho tenemos una cadera con coxartrosis. Hay un estrechamiento del espacio articular, ya que la línea señala nítidamente el colapso del espacio articular superior debido a las cargas del cuerpo. La cabeza del fémur se desplaza hacia arriba y choca directamente contra el acetábulo. También podemos encontrar geodas, aunque se enfoca como tal en la macroestructura. En este caso tenemos que se dan por la intrusión del líquido sinovial a presión dentro del hueso sin cartílago. Además tenemos aquí el contrafuerte, ya que si se mira el fémur en su borde interno, notaremos que el hueso se ha vuelto significativamente más grueso, ancho y se ve mucho más radiopaco. Al perderse el eje de carga normal por el desgaste superior, el cuerpo deposita nuevo hueso en la parte interna del cuello femoral. Es una posición perióstica para crear un pilar de soporte o contrafuerte que evite que el cuello del fémur se fracture bajo el peso del paciente como tal. ¿Ya? Ya. Para finalizar, lo que tengo aquí es una radiografía simple de cadera en proyección anteroposterior. Y entonces en este caso lo que llama la atención principalmente es la simetría, como podemos ver, ya que la cadera izquierda conserva bastante de su anatomía normal, pero la derecha está prácticamente con todos los signos de osteoartritis severa. Tenemos un pinzamiento asimétrico, pues, de la espacio articular, ya que el cartílago en el derecho está casi totalmente desgastado y provoca que la cabeza del fémur choque directamente contra el techo acetabular. Tenemos una esclerosis subcondral severa.
ya que justo por encima de la cabeza del fémur derecho se observa intensamente radiopaco en comparación con el lado sano. Esta es la respuesta del hueso endureciéndose debido a la fricción mecánica constante, que es pues que se da en esa situación porque no hay cartílago ya. Podemos notar osteofitos marginales en los bordes de la articulación derecha. Se aprecian excrescencias o picos, como tal que también se dice, que alteran la redondez natural de la articulación. Y además tenemos los quistes subcondrales, que aunque son menos llamativos, se intuyen pequeñas áreas más oscuras. Son microfracturas donde el líquido sinovial pues penetró el hueso subyacente. Y esto es lo que forma los quistes. Muchas gracias.